Bien, buenas tardes y bienvenidos de nuevo al Museo del Prado, agradecidos de la asistencia en estas fechas que ya frisan julio y sin embargo se mantiene la fidelidad al ciclo que hoy concluimos, el ciclo Pintad vuestra época, Testimonios de la vida moderna, que cierra una serie de 3 ciclos relacionada con la exposición magnífica, que espero que ya hayan visitado, Arte y Transformaciones Sociales en España, y que cerramos hoy con el profesor Daniel Lesmes, de la Universidad Complutense de Madrid, que va a hablarnos de uno de los temas que ya ha ido apareciendo a lo largo de estos ciclos, que es la lucha por la vida, en un homenaje de nuevo literario, en este caso a Pío Baroja, especialmente sobre las víctimas en los márgenes de la modernidad. Esa modernidad, esos testimonios de la vida moderna, que también van a dejar víctimas en los márgenes de la ciudad y en los márgenes de la sociedad. De hecho, en esos últimos años del siglo XIX, la consigna de la lucha por la vida se reveló también como una verdadera lucha entre imágenes que como vemos en la exposición, se convierte en una denuncia de las desigualdades que afecta tanto a los grandes artistas representados en la exposición, desde Cutanda o Fillol a Joaquín Sorolla, pero que también va a afectar a algunos artistas con quizá menos nombre y algunos medios más humildes que trataron de presentarse a sí mismos, exponer esas víctimas de los márgenes de la modernidad desde los propios medios emergentes. Ese mundo del periodismo obrero y particularmente de las publicaciones anarquistas es uno de los temas que va a tratar Daniel Lesmes, que une la doble condición de doctor europeo en Historia del Arte y de doctor en Filosofía, que ha sido también becario de la Real Academia de España en Roma, y con una larga obra de investigación centrada sobre todo en la teoría crítica de las imágenes y de las emociones, que es uno de los temas que más se ha tratado en este ciclo. Desde esa perspectiva he prestado especial atención a las relaciones entre arte, política y sociedad en múltiples libros y artículos, entre los que destacan obras como Aburrimiento y capitalismo, que publicó Pretextos, un Responsabilité commune, Goya Didier Berman, que publicado por l'Europe, o Mirar a un tiempo, que ha publicado Peter Lang. Recientemente ha coeditado el libro Performance en el museo como performance, en ediciones asimétricas, y entre 2015 y 2019 también fue presidente de CRUCE, una de las asociaciones de artistas y teóricos del arte de mayor recorrido en la escena independiente de Madrid. Es, por tanto, un investigador con múltiples facetas, que últimamente se ha vinculado como profesor de Historia del Arte en la Universidad Complutense. Y les dejo ya con ellos, agradeciendo de nuevo a la Escuela del Prado, al Museo del Prado, la organización de este ciclo y a todos ustedes su fiel asistencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas en esta tarde ya de verano. Antes de comenzar, quisiera manifestar mi agradecimiento a Luis Sazatornil como director de este ciclo de conferencias, Testimonios de la vida moderna, y al Centro de Estudios del Museo del Prado por esta invitación, particularmente a Javier Arnaldo y a Paloma Málaga, que siempre han sido tan atentos. Huelga decir que fue una época de convulsiones y también de observaciones. Cuando uno trata de acercarse y aproximarse a este momento, siglo XIX, principios del siglo XX,
quizás sean oportunos los versos de Rosalía Castro, y particularmente estos, donde dice: «¿Qué pasa alrededor de mí? ¿Qué me pasa que eu non sei?». Así comienza, en efecto, uno de los poemas de Follas Novas que Rosalía de Castro publicó en 1880. Testimoniar lo que ocurre a nuestro alrededor, afrontar ese no saber lo que nos pasa y nos traspasa. Tal habría sido, en buena medida, la premisa artística y literaria de aquella época. ¿Qué pasa a mi alrededor? ¿Qué me pasa que no sé?, según traduce mi querido Juan Barja. En palabras de Emilio Castelar, que prologó a conciencia aquel libro, toda obra poética, por subjetiva, por particular, por personalista, que a primera vista parezca, es una obra social. Y por eso mismo él podía añadir que los dolores de Galicia hablan por la boca de Rosalía. En esto encontraba Castelar la utilidad que la poesía y en general las artes podrían ofrecer a los gobernantes para percatarse de lo que él mismo, el propio Castelar, llamaba justas exigencias, así como del remedio que puede colegirse entre todos para sus antiguos e inveterados males. Podríamos pensar a este respecto que a cualquiera le bastaría con viajar a esas tierras y ver lo que allí pasaba. Sin embargo, la propia Rosalía situaba esa capacidad poética que Castelar alababa en los márgenes de lo visible. Y así continuaba diciendo: «Teño medo dunha cosa que vive e que non se ve». Cosa extraña, esta que vive y no se ve. Cosa rara con la que Rosalía introduce en su poesía lo que entonces ya se llamaba la cuestión social. Inusitada, sobre todo para unos tiempos en los que ver se ha convertido en una auténtica pasión. Lo que es agora, en el siglo XIX, decía José Luis Coll y Vehí en 1866, queremos ver, y mucho y muchísimo, y queremos verlo todo, todico, de pe a pa, sin trampas ni tapujos. Bueno, es una manera de decir, lo mismo que decía Théophile Gautier en esa misma época en Francia. Le cito: las escrituras, se entienden las Sagradas Escrituras, explicaba, hablan en alguna parte de la concupiscencia de los ojos, concupiscentia oculorum. Ese pecado es nuestro pecado, añadía. Jamás un ojo fue tan ávido como el nuestro. Y Gautier terminaba por emplear un juego de palabras que en castellano pierde un poquito de gracia. Voir c'est avoir. Ver es tener. Tal vez se apresuraba. Ver es tener. Aunque, bueno, a todos nos resulta familiar ese deseo de tener aquello que vemos. Incluso se diría que al ver algo tenemos ya la impresión de ganar algo. Como en Francia, los reclamos visuales también aumentaron en España en esta época, aumentaron mucho, muchísimo. En general, las experiencias más cotidianas que ahora se nos ofrecen a los ojos, como ver un escaparate, un anuncio, una exposición, pasando por todo tipo de espectáculos, desde los cosmogramas hasta el cine, todo eso se estaba conformando en ese momento culturalmente. Se ha dicho incluso que así se reorganizaba la completa sensibilidad, aunque al hablar de esta manera Rosalía de Castro, de esa cosa que vive y no se ve, este relato también se puede entender de otro modo. Yo diría, pensándolo un poco, como el final de un proceso relativo al antiguo estatuto de las imágenes,
digamos, el colofón de lo que los antiguos tratadistas españoles llamaron su virtud secreta. Esto lo decía Francisco Pacheco, que era el maestro de Velázquez. Bueno, ningún secreto, ningún misterio tendrán ya las imágenes respecto a la realidad, salvo alguna falsedad que podremos desmentir, algún truco que siempre podremos descubrir, un enigma incluso, como los de las novelas de detectives, que siempre se podrá resolver. Ningún misterio, por lo menos tal y como se entendía en el siglo XVII esa palabra. En alguna parte dice Larra algo que, si lo piensan, es sorprendente. El que era tan observador dice que los modernos andamos siempre con la antorcha en la mano. Repito, con la antorcha en la mano, son sus palabras, quemándolo todo para verlo todo. Quemándolo todo para verlo todo. Y a este respecto, esa cosa que vive y no se ve de Rosalía solo podría ser eso, un resto, un residuo, un despojo de lo que la nueva cultura visual habrá dado por liquidado. Verlo, en este sentido moderno del verbo, sería perderlo. ¿Perder qué? Lo ha dicho Rosalía. En primer lugar, perder el miedo. ¿A qué? También lo ha dicho, a esa vida que no se ve y más aún a lo que ella llama vidas de mi vida, añicos de mis entrañas. Muchas veces se ha dicho que el nuevo estatuto de las imágenes tenía un aspecto proclive a la vigilancia. Las grandes ciudades estructuraban sus calles en ese doble sentido. Por una parte, el espectáculo, la circulación libre de mercancías. Por otra parte, el control de lo que llega y de lo que pasa. Se trata de excitar la vida, por supuesto, pero también de ponerla a salvo de todo peligro, de darle seguridad, de darle también control. Y este peligro aparece donde menos se lo espera. Aparece, quiero decir, cobra imagen, aunque sea por un instante, y entonces va y nos mira. En su libro sobre las técnicas del observador, la visión y la modernidad en el siglo XIX, Jonathan Crary advierte que el nuevo estatuto de las imágenes, su función, su uso, su sentido, se debía a un desplazamiento sistémico que ya estaba en marcha hacia 1820, es decir, bastante antes del periodo que trata la exposición. Y ciertamente es algo en lo que alguien como Goya pudo reparar en esos años 20. Los nuevos usos de la imagen llegaban a todas partes, incluso a las clases más bajas. Y así lo mostró Goya con este curioso aparato que se conocía como tutti li mondi, todos los mundos, pero que a veces también se llamaba mundo nuevo. Bueno, en lo sucesivo este aparato y otros tantos, este es muy rudimentario, en lo sucesivo se verían muchos, ¿no? Hay una imagen, quisiera ver un momento, me falta una imagen, hay una imagen, la van a tener que imaginar, en la que justamente aparece este aparato en 1861 en la Plaza Mayor de Madrid, ¿no? Hay un grabado del Museo Universal donde se mostraba esta imagen con una descripción literaria de Antonio de Trueba. Esa descripción literaria se llamaba El hombre malo. El hombre malo. Llega un tipo con el aparato a la Plaza Mayor y hace resonar un tambor. ¿Quién quiere ver por 2/4 la vida del hombre malo?, grita. Ánimo, señores, que aquí se aprende mucho. Y todos los que desean ver y saber se agolpan y ponen lo suyo para echar un vistazo, mientras aquel tipo les explica la vida del hombre malo. Vamos a hacernos una idea con esta imagen. El hombre malo juega a la rayuela en vez de ir a la escuela, pega a su madre y le llevan a la cárcel, sienta plaza en tropa y se deserta y roba, cumple la condena y se deja bigote y pera. Tiene una chiripa y se mete a bolsista. En la bolsa lo entiende y no paga si pierde,
Queridas juego y caballo le dejan sin un cuarto. Todo lo que ha ganado se lo lleva al diablo, falsifica un papel y se descubre el pastel. Le busca un alguacil y escapa de Madrid. Llega a no sé dónde y la echa de conde. Le creen los paletos y le saca los dineros. Dan los civiles con su persona y le meten en Chirona. Y al fin el hombre malo las paga todas con un palo. Después la muchedumbre se dispersaba en la Plaza Mayor. Los que han pagado aún retienen esas imágenes mezcladas en la sesera y se van. Quizás les ocurre lo que doña Emilia Pardo Bazán diría que le ocurre a quien entra en un museo. Se apodera de nosotros un insano afán, decía. Queremos verlo todo. Y a la salida del museo, las impresiones se han confundido como las palabras cruzadas en el rollo fonográfico. ¿Entienden? En el rollo fonográfico. Bien, solo que en este museo de la calle resulta algo más complicado de organizar las imágenes. Pero ahí están, ahí están. Algo le pasa a mi presentación. Bien. En 1880, cuando Rosalía escribe, las malas cosechas llenaron de mendigos las ciudades gallegas. Familias enteras se ven por doquiera, en cuyos rostros se retrata el hambre y la aflicción de que están poseídos, dicen los periódicos. La mendicidad se ha convertido en un problema tan grave que hasta Concepción Arenal, que durante años se había enfrentado a quienes la condenaban, cambia de parecer en este momento. Hemos variado de opinión, escribe desde La Voz de la Caridad. El mendigo, si lo es habitualmente, aunque lo sea por necesidad, debe borrarse del número de hombres dignos y, por regla general, de los honrados. No es extraño que durante la Revolución Francesa se dijese que los desgraciados son las potencias de la tierra. Vienen de trabajarla y las leyes establecían que a ella, a su tierra, debían volver. Sin embargo, Concepción Arenal se planta en este supuesto. En lugar de enviarlos al pueblo de su naturaleza, como entonces se decía, habría que hacerlo a las casas de beneficencia o ponerlos a trabajar, por supuesto. Y sin embargo, precisamente esa era la alerta que los diarios gallegos daban en ese momento. Cito uno de ellos. Tratan honradamente de ganarse el sustento de que carecen, pero no pueden aplicarlos a otra cosa que como peones, y de esta clase hay más de los suficientes avecindados dentro de la población. De la tierra surge la cuestión social y la industria la pone a rodar. De las condiciones a las que fueron expuestos tantos españoles da cuenta esta exposición. Lo llamaron la lucha por la vida. Pero a mi modo de ver, ya lo ha comentado Luis, también fue una lucha por las imágenes. No me echen monedas, por favor. Desde mediados del siglo surgen propuestas de las imágenes populares procedentes de lo que llamarían fisiologías literarias. Unos libritos, a ver si puedo aquí, sí, por ejemplo este, unos libritos ilustrados con un amplio catálogo de imágenes de lo que uno podría encontrarse en la ciudad o en el país. Son los primeros objetos, esto hay que señalarlo, libros de bolsillo que surgen en una incipiente industria cultural. Lo que en ellos se pretende es algo inaudito. La gente pintada por sí misma, según se ve al menos hipotéticamente en los franceses pintados por sí mismos o, en este ejemplo, los españoles, igual o casi igual. Educar la mirada y superar los temores, una suerte de abecedario de quién es quién, que no dejará de desarrollarse hasta finales de siglo.
Pero entonces no son más que libros simpáticos que permiten sonreír ante las imágenes que todos conocen, como esta que les voy a enseñar, de la gitana, cuya presentación voy a citar por extenso, me parece interesante. Bautizada o no nuestra gitana, según el antojo de sus padres, es reconocida entre los suyos con el nombre de la Petra, y apenas empieza a articular algunas palabras de esta jerigonza, tan expresiva le hacen repetir una y mil veces choro, chorar, y si la muchacha es un tanto aguilueña, es decir, si notan en su rostro cierta propensión al hurto, entonces todos se convierten en sus maestros. A la vuelta de 6 años es una perfecta birlaora, ejecutando a las 1000 maravillas las lecciones que ha recibido en esa escuela constante de socaliña y artimaña. Estas son las simpáticas descripciones de los tipos de la ciudad, como ven, con rótulos muy estereotipados, ¿no? Absolutos clichés diría yo. Muy distintas, desde luego, van a ser las gitanas de Citra Nonel, que pintará a comienzos del siglo XX y que pueden contemplar en esta exposición. En algún ejemplo, rostros, cuerpos ensimismados y envueltos en sí. Bueno, pobres se habían visto muchos en el arte. En España nunca se tuvo reparo en mostrarlos. A Hegel, al filósofo más influyente del siglo XIX, le fascinaban los de Murillo. Les decía a sus alumnos de la Universidad de Berlín que a pesar de su miseria transmiten tranquilidad y preocupación y que al verlos, cito sus palabras, tenemos la sensación de que cualquier cosa puede salir de tales jóvenes. Cualquier cosa. Así mentaba Hegel hacia 1820 la perfecta relación del ideal con la naturaleza en estas pinturas, como una potencia, y quisiera subrayar la palabra potencia, que permanece en todo caso desconocida y de la que nadie sabe qué podría esperarse. Siempre se comenta con algo de indignación la premisa de Hegel, según la cual el arte ya era a comienzos del siglo XIX cosa del pasado. ¿Qué significa esto? Que el arte ha perdido lo que Pacheco llamaba su virtud secreta, digamos su potencia de obrar, o por decirlo con Hegel, la capacidad de afirmar su necesidad en la realidad y ocupar el lugar supremo de la misma, es decir, de la realidad. Las imágenes no traían consigo ninguna presencia, tan solo su representación. Eso es lo que le preocupa a Hegel. Eso es lo que constata. Bueno, de todos modos, no creo que hiciera falta leer a Hegel en España para entender que algo había cambiado en lo que a pintura se refiere. Que el arte se había convertido en una cosa del pasado lo demostraban por lo pronto las pinturas historicistas. Aunque me temo que se trataba de algo más. Superar la pintura de historia fue una propuesta importante, tanto en lo artístico como en lo político. Digamos que una primera solución sería esa de pintar la época. De ahí, por ejemplo, que Benito Pérez Galdós, muy a finales del siglo XIX, en 1894, solicitase con ardor a los pintores españoles hacer como sus antiguos maestros. Lo cito: no es nada el ejemplo de vuestros ilustres predecesores y maestros que siempre pintaron lo que veían y que cuando pintaban historia, es decir, Biblia o mitología, la modernizaban trayéndola a la vulgaridad de su tiempo. Eso decía Benito Pérez Galdós en su grito de pintad vuestra época. Bueno, esa vulgaridad que él menta, sin embargo, ya había sido un problema incluso en la pintura de historia. A fin de cuentas, era inevitable que tanto los pintores como quienes contemplaban sus obras fueran también consumidores de una enorme gama de experiencias ópticas y sensoriales. Quizás ante una obra de arte uno podía esforzarse en verla con ojos muy distintos a los que se emplean cuando miramos la vida en las calles. Sin embargo,
Era inevitable esa mezcla que señalaba Pardo Bazán también. No existe un aislamiento estético absoluto. De igual manera que un instante vivido en presente siempre se encuentra atravesado, lo saben, por algún recuerdo y algún deseo. Ni las imágenes ni el tiempo pueden alardear de pureza, e incluso ante un gran cuadro de historia como Juana la Loca de Francisco Pradilla, se dijo que guardaba algo del olor a atmósfera mefítica del Matadero, donde se pintó en Roma. Para Galdós se trataba sin duda de otra cosa, pero si su llamamiento a los pintores en 1894, repito, pintad vuestra época, se refería justamente a la vulgaridad del presente, sorprende que en este texto suyo, la época, fuese, como él mismo decía, la de, lo cito, sus blusas y sus fraques, sus sedas y sus percales. Cualquiera que haya leído a Galdós podrá extrañarse de ese contenido, sedas, percales. Ni siquiera es lo que vemos en la pintura realista que Luis Jiménez Aranda presentó en 1889 y que inicia el periodo de aceptación social del realismo en las altas esferas del mundo del arte español. Estamos en el hospital de la pintura, habría dicho Baudelaire. Lugar de convalecientes y difuntos, el sitio donde se incuba esa decrepitud de la que él mismo haría de Manet el primero entre los primeros. Tal vez para entenderlo en nuestro terreno, habría que volver a un libro muy poco mencionado por los historiadores, que se publicó algo después de esa proclamación de Baudelaire. Me refiero a la historia de la pintura en España que Francisco Pi Margall publicó en 1851. Un libro en el que se anima a los artistas a pintar su época con un tono algo distinto al de Galdós. Y aunque en él se pueda sentir el germen de lo que luego llamaríamos lo galdosiano, lo voy a citar por extenso. Creo que es la única cita verdaderamente extensa que traigo. Dice Pi Margall: artistas que amáis de corazón el arte, cerrad ante vosotros las puertas de lo pasado, vivid y pensad en medio de los pueblos que rugen a vuestro alrededor como las olas del océano. La humanidad sufre y está en perpetua lucha. En lugar de inmortalidad, o en lugar de inmortalizar con vuestros pinceles, en lugar de pintar el pasado, inmortalizad con vuestros pinceles los mártires de nuestras sangrientas revoluciones. Sed constantemente los cantores de vuestro siglo. Sed, si es que sois artistas, sus profetas. Contad uno a uno los suspiros de esta sociedad y reproducid los tormentos que los arrancan de su pecho lacerado. Removed el fondo de las miserias de los pueblos y hacerlas aparecer a la superficie para que se estremezcan sus autores ante su propia obra. Fin de cita. No es extraño que este libro de Pi se presentaba con esta imagen que ven ustedes en la pantalla. No es extraño, digo, que este libro de Pi en este libro de Pi y Margall haya reconocido Javier Arnaldo a uno de sus principales representantes o de los principales representantes de la teoría del arte como vehículo de emancipación social. Aunque para entenderlo probablemente tendríamos que ir desde abajo hasta arriba, como el propio Pi y Margall decía, y prestar más atención a lo que entonces no se podía ni ver. Quizá, si lo hiciéramos, comprenderíamos incluso por qué al salir del museo se le venía a la cabeza a Emilia Pardo Bazán aquella frasecita de Tamayo Ibáis de que el arte es el diablo.
Bien. El libro de Pi y Margall estaba presentado, como les he dicho, por esta imagen de Vicente Urrabieta. Y bueno, basta con abrir el libro y verla para encontrarnos con esta típica alegoría de la pintura, con la salvedad de que está coronada por algo extraño, una cámara fotográfica de las que aún se emplean o se empleaban aún por Daguerre. Creo que tengo aquí el puntero. Aquí la ven. El autor de este grabado, ya lo ven, es Vicente Urrabieta, un clásico de la ilustración romántica en España que, sin embargo, moriría en 1879 en París. Y tal vez habría que seguirle los pasos para entender algo de la deriva que en esos más de 20 años tuvo el arte. Desde la aparición de la miseria, o de esa miseria que Pi y Margall reclamaba en los cuadros, desde sus súplicas hasta su revuelta, ¿acaso alcanzaríamos así, digo, por ejemplo, al hijo de este grabador, Urrabieta, a Daniel Urrabieta Viers, como se hacía llamar en París, un artista que hizo también numerosas ilustraciones y particularmente conocido por las escenas quijotescas, pero que acabaría pintando muy de cerca a quienes se levantaron en la Comuna de París en 1871. Valga de ejemplo esta mujer retratada en el ayuntamiento parisino, esbozada rápidamente con lápiz y acuarela sobre un cúmulo de piedras que evocan la demolición. Seamos realistas, de esas piedras tendríamos que hablar. Es más que probable que Daniel Urrabieta Viers conociese de primera mano la deriva del realismo francés, sobre todo el de Courbet. A fin de cuentas, aquello comenzó con sus picapedreros en 1849 y terminó, según se dice, con la demolición del monumento de la Place Vendôme durante la Comuna. Tendríamos que preguntarnos incluso por esa politización de Courbet y su relación con Pierre-Joseph Proudhon, cuyas obras, sin duda, leyó Pi y Margall. En su libro de 1865, es decir, bastante posterior al libro de Pi y Margall, sobre el principio del arte, Proudhon podía decir, no, el arte no ha muerto en absoluto. Unos años atrás, ya ven, en 1851, Pi y Margall no estaba tan seguro de eso. Y vuelvo a citarle. Dice, el arte ha muerto por dejar de ser expresión de la época. Lo hemos dicho ya, deseamos que ese arte vuelva a la vida. Como haría Galdós, también Pi y Margall hacía la comparación con la pintura española del siglo XVII. Y no se sorprenderán que él se fijase muy particularmente en las hilanderas de Velázquez. Pero Pi y Margall se cuidaba mucho de aconsejar copiarlo. Los pintores de hoy, decía, quieren seguir aún sus huellas, y aquí donde revelan que no son artistas, no son artistas. ¿Por qué? Porque tras los Murillos y los Velázquez había todo un mundo ya desaparecido. Y para recuperar la vitalidad habría que entender algo más que lo visible. Habría que entender en qué se funda en el mundo moderno aquella virtud secreta, ¿se acuerdan? Que debiéramos llamar visual, cargada de potencia, digamos, virtual. No serán exactamente las cosas lo que Pi y Margall anime a pintar, sino aquello que constantemente les permite cambiar. Su potencia redentora, se habría dicho en otra época, su capacidad para revelarse, se habría dicho en la de Pi y Margall. Ciertamente, hacer aparecer las miserias de los pueblos, como él decía, se convirtió en una de las premisas más potentes de la pintura de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. De ello se encargan las dos últimas secciones de esta exposición que podemos ver en el Prado, aquellas que van de la pobreza a la marginación,
a las huelgas sociales y a sus reivindicaciones. Solo que ese traslado, esa deriva, esa explosión da cuenta de que una potencia, incluso en la cosa más pobre, está ahí, por más que sea el miedo que eso nos pueda dar. Que entre ambos puntos, entre la pobreza y la sublevación, se hablara a finales del siglo XIX de una lucha por la vida. Que entre esos dos puntos, de la pobreza a la reivindicación social, se hablara de la lucha por la vida, es algo que habría que matizar. Digamos por lo pronto que aquella lucha se comenzó a revelar simplemente como una lucha por las imágenes, por hacerse ver, y que esa vida era, como Rosalía decía, la de aquello que vive y no se ve. Desde abajo hasta arriba, como insistía en sostener Pi Margall, quizá debiéramos mirar. A mediados del siglo existía un lugar en Madrid donde se interesaban profundamente por estos asuntos. Se llamaba la Sociedad del Fomento de las Artes. Primero estuvo en el número 6 de la calle de las Huertas, muy cerca de aquí. Y luego pasó por diversas sedes hasta que en 1868 recaló en la calle de los Jardines, al lado de la Puerta del Sol. Para entonces se había convertido en uno de los centros favoritos de reunión de los obreros madrileños con inquietudes. Y allí se daban clases de instrucción primaria para niños durante el día y para adultos durante la noche. En ese ambiente pudo surgir un periódico como El Eco de la Clase Obrera. Bien. Fundado en Madrid por el tipógrafo Ramón Simeó Badía. La idea era fomentar la cultura de las clases trabajadoras y su propia organización, y fue allí donde primero recaló en 1868 el anarquista Giuseppe Fanelli, y donde se configuró el primer núcleo de la Asociación Internacional de Trabajadores de España, con este grupo que aquí ven, compuesto por 5 pintores de la construcción, 4 tipógrafos, 2 grabadores, 2 zapateros, 2 sastres, un carpintero, un periodista, un dorador, un litógrafo, un cordelero y un equitador. Entre ellos estaba Anselmo Lorenzo, que en años sucesivos sería una figura fundamental de la prensa obrera, donde se desarrolló toda una discusión sobre el arte, su definición y su potencial. La reconocida hispanista Lili Litvak se ha dedicado por largo tiempo en seguir esa estética del anarquismo español, que acabaría por eclosionar en 1880 y alcanzaría nada menos que la vanguardia. Cuando las primeras pinturas de asunto social comenzaron a obtener mayor reconocimiento en las exposiciones nacionales, esta estética ya estaba en marcha desde hacía tiempo, no solo como plataforma de enunciación, y esto me interesa, sino como plataforma de recepción, es decir, de crítica. Creo que esto se le escapa un poco a Lili Litvak. Los periódicos anarquistas, ¿qué vieron en la prensa, a través de la prensa que publicaban respecto a la pintura oficial? Vieron, por ejemplo, esto. Vieron mucho. Si, por ejemplo, los republicanos habían reconocido en los comuneros de Xbert toda una declaración política actual en la Restauración, los periódicos anarquistas reconocieron obras como esta que ven, el Spolarium de Juan Luna, que presentó este pintor en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1884. Y entendieron estos trabajadores que allí había un alegato de su condición. Primera característica que me gustaría desarrollar, la apropiación. La apropiación. Claro que Juan Luna, por lo menos aquí, porque luego pintaría también escenas fabriles, industriales y de evidente calado social que pueden encontrar en la exposición, pero en este momento no pintaba, ya lo ven, su época. Perdonen por la calidad de la imagen.
Pero es que también se encuentra esta época, cada presente, atravesada de una memoria, de una tradición, como diría Walter Benjamin, la tradición de los oprimidos. Y los obreros que se echaron a escribir crítica de arte habrían visto una identificación bien clara de la idea del despojo humano. Esta apropiación era inevitable. Incluso se ha dicho que ocurrió con esta otra imagen mucho más conocida y de la época, la Catedral de los Pobres de Joaquín Mir. Esta imagen, ya ven, de 1898, parece ser que no tuvo una intención en primer momento reivindicativa. Y sin embargo, cuando aparece en el periódico La Ilustración Obrera, el 20 de febrero de 1904, tiempo después, lo hace con el siguiente pie: allá resplandores de Fausto, acá sombras de pobreza. Los jaspes de la obra magnífica sirviendo de estuche a los andrajos. La nota es sobria e inspirada. Cuadro de J. Mir, con Lauro en París, Madrid y Barcelona. Razones había, ¿no?, para interpretar este cuadro así. Si nos acercamos a la propia catedral, podemos encontrar esa vinculación con el movimiento obrero en una figura bastante sorprendente. Aquí la tienen, en el portal del Roser de la Sagrada Familia, un obrero tentado por el diablo. Aquí se ve que esta mano enorme le está ofreciendo nada menos que una bomba Orsini. Se realiza entre 1897 y 1899. Sin embargo, tiempo después, esa relación, esa tensión, no hubo poca tensión entre la catedral y los pintores, los grandes artistas incluso, seguía asomando. Fíjense este pequeño dibujo de Picasso, muy importante, ¿no?, una especie de profeta que les dice: les hablo de cosas muy importantes, de Dios, del arte. Y los personajes de al lado responden: pero mis hijos tienen hambre. El anarquismo comenzaría a figurar unos años antes de este dibujo de Picasso. Y comenzó a aparecer en la pintura oficial probablemente ligado a la violencia, en que buena parte del anarquismo, no toda, pero buena parte, derivó como respuesta contra las represiones. Desde 1890 se recuperó el sufragio universal masculino y aquella masa de desdichados modificaba su condición. Un año después, la encíclica del Papa León XIII, De Rerum Novarum, reconoció la cuestión social y llamó a los estados a poner medidas para solventarla. En 1892, o de 1892, data, hasta donde sabemos, la primera pintura de asunto evidentemente ligado con el anarquismo en los salones oficiales. Se trata de una pequeña pintura de Mateo Silvela Casado, sobrino de Francisco Silvela, que presentó en la Exposición Nacional de 1892 y se llamaba La mujer de un anarquista. El cuadro, lo lamento, hoy ha desaparecido, pero a juzgar por la crítica que se hizo en el diario La Libertad, dejaba un poco que desear. El tema, sin embargo, del anarquista llamaría la atención a partir de 1893, seguramente por los atentados de Barcelona que tanto eco se hicieron en la prensa internacional. El 8 de agosto de
1897, además, dispararon contra el presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo, y ese mismo año Julio Romero de Torres presentó su lienzo, La conciencia tranquila, que muestra la figura imperturbable del anarquista, algo que va a tender a desaparecer en buena parte de la pintura oficial. ¿Recuerdan la imagen de la gitana? Y los españoles pintados por sí mismos. La imagen del anarquista se va a presentar de una manera algo distinta a la que muestra aquí Julio Romero de Torres. El ejemplo que se suele citar es anecdótico y curioso en su factura, en su producción. Se trata de las pinturas resultantes de un concurso de la Real Academia de San Fernando en 1899 para acudir como becarios a la Real Academia de España en Roma. El tema salió a sorteo sin que yo haya podido conocer cuál fue el origen de a quién se le ocurrió meter en el bombo esta propuesta. La de grabado, por ejemplo, era, si no recuerdo mal, el tema de San Sebastián, del San Sebastián, ¿no? La figura del santo. Este concurso lo ganaron finalmente Eduardo Chicharro, ya ven la imagen, ¿no? Una imagen muy emotiva que apela a los sentimientos, a las emociones, un poco sentimentalista, diría, y algo más dura, sobre todo por la imagen del anarquista, es la de Manuel Benedito. Sin embargo, hubo un tercer cuadro que ganó ese premio de la beca a Roma. Había dos, lo que pasa que quien se presentó a la sección de arquitectura no quiso verificar sus ejercicios y dejó vacante su plaza, de tal manera que pudo entrar un tercer pintor con una tercera imagen, más explícita en su muralización, frente a un crucifijo que apenas se ve en la esquina superior derecha. Aquí lo ven. Este pintor es, ya lo ven, Álvarez de Sotomayor, la familia del anarquista. No he puesto dónde está, seguramente porque lo he visto demasiadas veces. Está en la Biblioteca de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y lo pueden contemplar en esta exposición. Javier Barón, el comisario de la misma, no ha dudado en señalar el carácter aleccionador de esta pintura. Y de hecho, las propias memorias de Álvarez Sotomayor nos dan aviso de esta condición. Lo cito. Dice en sus memorias sobre la época en la que pintó este cuadro, la que tuvo que pintar este cuadro, época en la que llega a Madrid. Época que podríamos situar entre 1892, de su llegada a Madrid, y 1899. Decía en las memorias, no sospechábamos que estaban haciendo una cosa monstruosa con la que durante tantos lustros habíamos de luchar, la llamada cuestión social. En aquellos tiempos terminaba el proceso de encumbramiento de la clase media que empezó para ponerle una fecha en la Revolución Francesa y comenzaba el culto a las virtudes del pueblo, para mayor claridad, buscando una figura representativa, el culto al albañil. En la literatura, en el teatro, en la prensa, se ensalzaba la honradez, la gracia, las maravillosas cualidades de nuestra clase trabajadora. Todo ello provocó frases de una idiotez que, si tienen hasta gracia, si se quiere, en boca del inculto peón, no parece razonable que las adopte una sociedad culta.
todo nacía en Madrid y circulaba después por las provincias. Indaguen otras causas de tanto mal. Pero yo digo que en nuestro país, y muy particularmente en Madrid, fue debido a la falta de educación y la soberbia que engendró en el pueblo la adulación de las llamadas clases superiores. Probablemente estas memorias de Álvarez Sotomayor nos tienen que animar a tomar con cierta precaución las imágenes que vemos y el propio concepto de víctima que resuena en ellas. Incluso incluyendo a un pintor que participó activamente en las revistas anarquistas de la época, en las revistas, por lo menos, las revistas obreras de la época, al que llamaban para ceder grabados. Estoy hablando de probablemente el mejor pintor de asunto social, o uno de los mejores pintores de asunto social que hemos tenido, Vicente Cutanda. Bueno, en realidad bastaría con ordenar esta serie tan conocida que habitualmente vemos culminar con el lienzo Una huelga de obreros en Vizcaya, de 1892, pero habría que mirar los tres cuadros en cierto orden. Primer cuadro, un anarquista, ya lo ven, con gorro rojo, perfectamente identificable, leyendo a los obreros un folletín, una proclama. Segundo, animando a los obreros. Segundo, la revuelta. Este cuadro es impresionante, este es el que comentaba. Y aquí vemos de nuevo al hombre ya con sombrero rojo, al hombre que observamos aquí, escuchando al agitador. En la siguiente imagen, ya lo vemos aquí, alentándole con su gorro rojo. Y hay un cuadro más, finalmente, el epílogo, ¿bien? Donde ha vuelto al trabajo y se rasca la nuca, un poco pensando, ¿para qué tanto? ¿Para qué todo esto? Bien, la lucha por la vida se convirtió en la consigna de apreciación de este arte. La expresión se haría célebre por la trilogía que Pío Baroja publicó en 1904 y 1905. En su libro Aurora Roja, que forma parte de ella, podemos encontrar bastante aclaración sobre esta expresión, la lucha por la vida. En un pueblo donde hay un cacique, no se pregunta si el cacique tiene razón o no tiene razón, sino si tiene fuerza. Es el más fuerte, pues tiene razón. Es la idea, la ley natural, la lucha por la vida. Y más adelante, y siempre habrá que luchar, siempre. ¿No cree usted que vendrá la fraternidad? No. No se podrá conseguir que deje de haber explotadores y explotados. Nunca, viviendo en sociedad, y es uno acreedor, si es uno acreedor o es deudor. No hay término medio. Las referencias al anarquismo tienen en esta novela de Pío Baroja un testimonio de primera categoría. ¿Cómo no reconocer, por ejemplo, el libro del anarquista Teobaldo Nieva, Química de la cuestión social, de 1886, en la descripción que Baroja ofrece de su personaje Ofkin para expresar que la cuestión social efectivamente era una cuestión de química. Lo cito: transformar pronto las sustancias inorgánicas en orgánicas. Esta era la base para resolver la lucha por la vida. Probablemente el mayor problema que tuvo el pensamiento anarquista en aquella época residía en su entrega a la ciencia, al positivismo. Sin embargo, no podríamos comprender, no creo que pudiéramos comprender nuestro mundo sin aquellas reivindicaciones anarquistas. No lo podemos comprender. Y diría que en gran medida no podemos beneficiarnos de ese mundo y de los derechos que de él se derivan. Ni tampoco creo que podamos aproximarnos con justeza, ni siquiera a la estética que acabaría
a la estética anarquista que acabaría por eclosionar en el siglo XX con las vanguardias. Muchos pintores, como Sorolla o Pinazo, procedían de la clase trabajadora, pero sin duda el mejor ejemplo con que contamos es el de Antonio Fillol, como se le ha llamado, un naturalista radical, que trabajó de zapatero antes de poderse dedicar a la pintura y que hizo lienzos como este, de la defensa de la barraca, adelantándose a Blasco Ibáñez, en el retrato de las tensiones en la zona sociales en la zona levantina, este, la bestia humana, un retrato de la prostitución que se sufría a finales del siglo XIX, inspirado directamente, el título lo revela, por las premisas de Solá. O este, después de la Revolución, o después de la refriega, o hijo de la Revolución. Un cuadro que por sus características formales, su gran espacio abierto, también podría recordarnos a otro de los pintores clave en este momento, Ramón Casas, La carga. Los pintores podían entonces sacar unas figuras de un lado y ponerlas a otra, en otro, inspirarse en escenas callejeras, y en este cuadro precisamente funciona así, ¿no? Ahí ven el Si no aguanto, el dibujo que apareció en Peliploma, y al lado la figura de la carga. Incluso la figura de la carga luego aparecería en una estética enormemente rompedora, como portada de la propia revista catalana Pel y Ploma. Esos espacios abiertos, como eje de composición, lo repetiría o también se verían en la segunda versión de la carga, que hoy ha desaparecido. Vamos a ver ahora algunas cosas, algunas imágenes desaparecidas. En el núcleo catalán se prestó muchísima atención al anarquismo. Son célebres, desde luego, los retratos de Santiago Rusiñol, ¿no? Uno podría pensar, por ejemplo, con un poco también de precaución, en el libro que en esta época sacó Lombroso y que fue contestado desde las publicaciones anarquistas sobre la fisonomía de estos trabajadores, de estas personas que se rebelaban, que iban a las huelgas, y su criminalización. Bien, su criminalización como tipo, generalizada. Sin embargo, el artista más potente en este momento, el cuadro más importante de este momento, lo hemos perdido. El cuadro más importante para el anarquismo en este momento se ha perdido. Seguramente sería este, se ve, me imagino que fatal, de Antonio Fillol, Albores o la Revolución, 1901-1903. Lo presentó a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1904, no entró. Tenemos una reproducción un poquito mejor de una carta que nada más y nada menos le escribe a Galdós, que le ha pedido ver el cuadro, a Benito Pérez Galdós, y que enmarca con una reproducción de su propio cuadro, que muestra un levantamiento llamativo. En línea general podemos atisbar, no sé cómo se ve porque estoy demasiado cerca, quizá podemos atisbar, quizá esta sea un poquito mejor, una composición muy caótica, desde luego, y aquí hay un personaje subsahariano que mantiene en alto una bandera que pone justicia. Uno pensaría en la libertad guiando al pueblo de Delacroix, sin embargo aquí concierne a todos, no hay una bandera nacional. Bueno, este sería, en definitiva,
probablemente el cuadro más importante. ¿Cómo se llegó a este punto? Bien, creo que ahí estaba una tensión, esa tensión que diría Ortega y Gasset unos años después, entre la España oficial y la España vital, ¿no? ¿Cómo se llegó a este punto? Dicen que por la influencia de Solá que tuvo Fillol. Bueno, Solá describía una obra de arte, la definía, fijaos que es muy interesante, como un pedazo de naturaleza visto a través de un temperamento. Es una premisa subjetivista. Sin embargo, en esta línea de desarrollo de pensamiento estético y de producción artística, ese subjetivismo, o incluso diría individualismo, que aparece evidentemente en todas las estéticas anarquistas, al principio va a ir variando hacia una objetividad mayor. Imágenes anarquistas o imágenes hechas por trabajadores, sino muchísimas, ¿no? Aparecieron desde luego en numerosas publicaciones, algunas, perdón que queda muy mal esto, algunas como la Tomasa, evidentemente ligadas al mundo rural, o la Tramontana. Voy a pasar un momentito. Incluso en una de las revistas más importantes del anarquismo, Acracia, se hizo un llamamiento a los pintores, a los trabajadores, ya pudieran ser profesionales o no, a proporcionar un cambio estético, una manera de cobrar imagen, digamos, un ideario, de unas reivindicaciones, ¿no? El anarquismo insistió muchísimo en la educación, sobre todo en la educación, y por supuesto en la educación visual, ¿no? Voy a pasar esta, aquí tienen el anuncio yo no sé qué pasa, el anuncio de Acracia a los dibujantes, y a la derecha, dicho Acracia, en la huelga general, el periódico, y a la derecha el boletín de la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia, que fue publicado en 1909 y que sería uno de los representantes del anarquismo edificante más importante de esta época. Otras revistas, pues así como vemos cómo va cambiando la estética, ya voy a ir terminando, de la época, hacia un simbolismo, esta de Acracia, como he dicho antes, o esta otra de solidaridad obrera, lo acompaño de un reclamo a formar a esos artistas en este momento, formar un arte propio. En Francia he traído una cita de Signac, es uno de los artistas más conocidos del divisionismo francés, del puntillismo. En Francia hubo una deriva, por supuesto, de arte y anarquía. Muchas veces me he preguntado si las experiencias anarquistas más potentes se dieron en España en estos momentos. Dicen que también en Ucrania, ¿no? con experiencias algo más estables. Yo particularmente me he preguntado ¿por qué en España no se desarrolla una vanguardia a partir de estas premisas? ¿Por qué no aparece un núcleo estético de la vanguardia, ¿no? Bueno, quizá Fillol, de nuevo, nos pueda dar alguna idea. Es un cuadro donde justamente eso que vive y no se ve, podríamos decir, se expresa como fuerza, como potencia. Un cuadro trágico, por supuesto, un cuadro duro, pero que alumbra, nunca mejor dicho, ya las luces intensas de lo que iba a ser el futurismo. En 1909, saben ustedes que tiene lugar la Semana Trágica de Barcelona. Hubo luego posteriormente muchos problemas con el hecho de que a
Ferrer y Guardia se le condenara a muerte, el fundador de la Escuela Moderna. Ese año, en 1909, se publica en España el primer manifiesto, una proclama a los españoles futurista. Al año siguiente, en 1910, se publicará la traducción del primer manifiesto futurista a cargo de Gómez de la Serna. Cuando uno se va a la proclama futurista a los españoles, que publica Marinetti en su traducción por Gómez de la Serna, se sorprende mucho. Podemos leer cosas destinadas al auditorio español por parte de los futuristas que dicen: guardaos bien de volver la cabeza, que la vieja catedral toda negra se siga desplomando lienzo a lienzo con sus vitrales místicos y sus claraboyas en la bóveda del manchón fétido de la clericalla de sus cráneos mondos. Es un poco fuerte. Desde luego, un poco fuerte para lo que fue el otro aspecto del anarquismo, el educativo, el que reivindicó los derechos, las 8 horas de trabajo salarial. El anarquismo de Ferrer y Guardia, que a su condena desató manifestaciones, no solamente en España, sino también en París. 1909, la Semana Trágica. Por el camino me he dejado numerosos casos, como el de Mateo Morral, grave. La Semana Trágica fue eso, trágica. En ese verano, un joven Picasso que ya está explorando el mundo, digamos, las estéticas cesanianas de volumetría y geometría, está justamente en Barcelona, o mejor dicho, en Cataluña. Está en Horta de Ebro. Ese mismo año suceden estas dos cosas. Por una parte, la Casa Rectoral de Horta, tras la Semana Trágica. Por otra parte, la aparición del cubismo. Muchas gracias.